Bien, compañeros, ¿cómo estamos? Un excelente día para todos. Continuamos con nuestro desarrollo de la planificación del módulo de relaciones humanas. Hoy vamos a ver los siguientes temas: competencia de las relaciones humanas, factores que afectan las relaciones humanas, la personalidad y el aprendizaje, modo del ICB. Ahí tenemos una frase para reflexionar: pirámide de Maslow, la percepción y las influencias. ¿Sí? Eso es en cuanto a los temas que trataremos en la clase del día de hoy, compañeros. Bien, competencia de las relaciones humanas. Mire, tenemos 4 aspectos ahí que se refiere a la comunicación efectiva, las relaciones interprofesionales, solución de personas, aceptación de los cambios de personalidad y profesión. Bien, prácticamente, como ustedes ven aquí, esto sería una retroalimentación o un resumen ya de los temas que nosotros hemos visto en las clases anteriores, ¿no es cierto? Como estamos viendo o analizando el estudio del comportamiento del ser humano dentro de una sociedad, nos dice que la comunicación debe ser efectiva, sí. Ese es uno de los medios por lo que nosotros debemos estar explícitos, claros, concisos, concretos. Este tipo de comunicación, como ustedes saben, hay muchos medios de comunicación, ¿no es cierto? La comunicación hablada, escrita, por señas. Entonces, de cualquier manera, por cualquier medio que nosotros podamos comunicar diferentes tipos de noticias, deben ser claras. Es lo que sucede contra nosotros, ¿no? Que no tenemos una comunicación efectiva. Si ustedes en algún momento han escuchado que el origen donde nace esa información hasta llegar va pasando por una serie de personas que van conociendo esa noticia y luego la van difundiendo, y a medida que se va difundiendo esa noticia se va distorsionando, cosas que al final de llegar a la última persona, de acuerdo al origen de la noticia, ya está totalmente distorsionada, no está al 100% de lo que se quiso comunicar o de lo que se quiso decir, ¿no es cierto? Entonces esta comunicación también puede ser hablada, escrita, ¿no es cierto? Dependiendo por el medio en la que se quiera difundir esta situación. Entonces esta es una competencia también que el ser humano la tiene que desarrollar, ¿sí? De tener una comunicación efectiva, clara, precisa y concreta. ¿Sí? Otra competencia que el ser humano tiene que poner en práctica y desarrollarla día a día es las relaciones interpersonales. Sí. ¿Qué significa esto? Como nosotros ya habíamos mencionado en clases anteriores, ¿no es cierto? Que el ser humano debe saberse comportar en el lugar donde se encuentra, ¿sí? Porque el comportamiento no va a ser el mismo cuando está en un lugar de trabajo, cuando está en una oficina, cuando está con la visita al médico, cuando está con sus amigos, cuando está con su familia o cuando está en su hogar, ¿sí? Entonces, este es el tipo de comportamiento o de las relaciones o la interacción que se debe ejecutar de una persona con las demás. Recuerde que habíamos hablado del comportamiento asertivo, ¿sí? Que nosotros podíamos reflejar un aspecto de un carisma positivo o un carisma negativo. Es lo que nos está diciendo aquí, compañeros, en las competencias que el ser humano debe ir desarrollando e irlas mejorando día a día, ¿no es cierto? Nosotros como seres humanos no somos perfectos, pero a medida que que va transcurriendo el tiempo, tratamos de cada día ir ser mejores, ¿sí?
Otra competencia, mire, es un resumen ya de las clases anteriores que hemos venido desarrollando. Solución de personas. Solución de personas, ¿no es cierto? Esa solución de personas, normalmente habíamos hablado que todos los seres humanos tenemos 1000 problemas en nuestra forma de vivir, pero que no todos reaccionábamos de la misma manera frente a ese problema, ¿sí? Que para unos puede ser muy grande, que para otros, claro, se genera el problema, pero lo toma de una manera de que va a darle la mejor viable para poder solucionar ese problema, ¿sí? El mismo problema que tenemos diferentes las personas, por ejemplo, en este caso, la falta de trabajo, para uno va a ser un problema bien difícil, mientras que para el otro también es un problema, pero lo va a tomar de una manera que va a decir, a meditar de cuál serían los mejores caminos para poder solucionar ese problema, qué sé yo, mediante un emprendimiento, buscando a sus amigos, pidiendo asesoría de personas que tienen mayor conocimiento de cómo le pueden ayudar a ese problema, mientras que otras en cambio se encierran dentro de ese círculo del problema del trabajo y se genera más problemas aún, ¿no es cierto? Estas competencias del ser humano tiene que irlas mejorando, que todo problema tiene solución, sea a corto, mediano o largo plazo, pero que se le debe dar la solución, porque recuerde que el ser humano está capacitado para eso está desarrollando las competencias, para eso se está conociendo de que él como un ser inteligente va a tomar las mejores decisiones, ¿sí? Otra competencia de las relaciones humanas es la aceptación de los cambios personales y profesionales. Estamos hablando netamente de la conducta, del comportamiento del ser humano. Bien, todas estas competencias nosotros ya las hemos venido analizando y que nosotros la hemos venido desarrollando conscientes o inconscientemente, pero que ahora nosotros ya las conocemos y que sí nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida como seres humanos en el momento que nosotros la pongamos en práctica. Entonces, estas competencias están marcadas netamente en la comunicación, en la relación, en la solución de problemas y la aceptación de los cambios personales y profesionales, ¿ya? Entonces, bien claro, compañeros, pongamos en práctica aquello que estamos aprendiendo, porque de acuerdo a los expertos, nosotros los conocimientos que adquirimos tenemos que ponerlos en práctica en 72 horas para que el conocimiento sea reproducido de una manera favorable en beneficio de nosotros. Entonces, como nosotros queremos mejorar nuestra personalidad, nuestra forma de ser, entonces aquí ya tenemos claras esas competencias, ¿no es cierto? Que tenemos que tener una comunicación efectiva, las relaciones interprofesionales, o sea, de estar vinculado con todo tipo de personas que sean de la clase alta, media, baja, y el comportamiento de nosotros ya sabemos cómo comportarnos mediante el comportamiento asertivo, ¿no es cierto? Que vamos a tener problemas, sí, vamos a problemas, y aceptar los cambios de las profesiones de las otras personas, ¿sí? Continuamos entonces. Factores que afectan las relaciones humanas. Miren, hablamos como personas y como organización, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos una retroalimentación, se acuerda que en una parte decía cuándo eran formales y cuándo se volvían informales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del personal, estamos hablando de ahí de una forma informal, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de
organizacional estamos hablando de las formales, ¿no es cierto?, de las organizaciones formales. Entonces es una manera para identificarlas de una fase a la otra, ¿sí? Entonces estos factores afectan directamente a las relaciones humanas. Veamos desde el punto de vista personal. Dice, características profesionales, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando de diferentes características, fases que tiene un profesional, o sea, son diferentes, ¿no es cierto? Las características de un médico, su forma de vestir, el ambiente de trabajo, es muy diferente, ¿no es cierto?, a que, por ejemplo, con un arquitecto, con un ingeniero civil, con un ingeniero agrónomo. Mire, todo esto tiene que ver con la personalidad, con las actitudes, con los valores. Los estilos de comunicación, sí, son muy diferentes, ¿no es cierto? El lenguaje que va a tener un médico va a ser muy diferente con el lenguaje que va a tener un ingeniero agrónomo, con el lenguaje que va a tener un astronauta, con el lenguaje que va a tener un psicólogo y el lenguaje que va a tener un docente. Entonces, todas estas tienen que ver con los factores que afectan de forma personal, ¿no es cierto? Entonces, claramente, ¿no es cierto? Igual, mire, por ejemplo, con un chofer profesional, entonces el comportamiento va a ser totalmente diferente porque él está capacitado para brindar un servicio, ¿sí? Un servicio de que debe conocer muchas normas, muchas reglas vigentes para no poder cometer las infracciones que le permita ser sancionado, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista estamos hablando de forma personal, ¿sí? Ahora vamos a ver de la parte organizacional. Mire, lo ve desde otro punto de vista, son las metas. Claro, usted como organización, como gremio, como compañía, como empresa, usted va a plantearse muchas metas, ¿sí? Estas metas van a ser a mediano, a corto y largo plazo. Una de las metas puede ser como empresa de que usted tiene su sede principal aquí en la provincia del Oro y se plantea como objetivo de que tener sucursales, ¿sí?, a nivel nacional. Entonces ahí está cumpliendo una meta organizacional. Las personas, sí, ya pasan a ser parte fundamental de la empresa, ¿cierto? Y en el momento que están organizados como empresa debe haber una estructura. Y cuando hablamos de estructura, si nosotros retroalimentamos de las clases anteriores, estábamos diciendo que toda empresa debe tener un organigrama estructural, ¿no es cierto? Un organigrama estructural donde dentro de eso encontrábamos las políticas internas, que esas políticas internas que son aprobadas por el Código de Trabajo y que son revisadas en beneficio del empleador como del trabajador. ¿Sí? También tiene que ver con la cultura organizacional, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cultura organizacional tenemos que definirlas claramente, que pueden ser públicas, privadas, ¿no es cierto? Y si hablamos de cultura organizacional, entonces cuando dice públicas o privadas, dentro de las públicas, ¿qué tipos de empresas son? Por ejemplo, en salud, en vivienda, en transporte, ese tipo de empresas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de empresas privadas, netamente nos vamos a decir que nosotros habíamos mencionado que estas tienen un fin de lucro, ¿no es cierto? Y que son todas aquellas que están para satisfacer las necesidades de los consumidores y obtener beneficios económicos, ¿no es cierto? Entonces estas pueden ser de producción, de servicios, turísticas, hoteleras, comercios, ¿no es cierto? Farmacias.
Estamos ahí hablando de las culturas organizacionales, ¿no es cierto? Otro factor que tiene que ver con las relaciones humanas desde el punto de vista organizacional son los tipos y estilos de trabajo. Claro, dependiendo, aquí específicamente dependiendo de la actividad a la que se dedica la empresa, netamente a la actividad que se dedica la empresa. Tiene que estar relacionada, ¿no es cierto? Si es de una empresa que se dedica a la construcción, entonces está relacionada a esos tipos, ¿no es cierto? Eso estamos clarísimos ahí, no depende de que usted tenga una actividad específica de una empresa y se dedica a desarrollar otra actividad que no tiene nada que ver con la empresa. ¿Ya? Y por último, terminamos con esto, es con los estilos de supervisión, ¿sí? Eso es, ¿cuál es el objetivo de este parámetro? Es netamente para que se cumplan todas las metas, ¿no es cierto? Si no hay supervisión, si no hay un control, si no hay una planificación, entonces es obvio que nosotros en algún momento las metas que las planteamos como objetivo no van a ser cumplidas. ¿Por qué? Porque no existe una supervisión de cómo se va desarrollando la obra, de cómo se va ejecutando las metas para alcanzar esos objetivos. Bien, entonces ahí tenemos esos factores que se pueden visualizar o que se pueden estudiar desde el punto de vista personal y organizacional, y que todo esto tiene que ver con el comportamiento humano. Bien, ahí tenemos ahí una gama de la personalidad y el aprendizaje. Entonces, mire, todo esto, parámetros, apuntan a que el ser humano tenga una personalidad y un aprendizaje diferente de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ya hemos hablado de la personalidad, hemos hablado de la actitud, de los valores, de la comunicación, de la cultura, compañeros, metas, retroalimentación, ¿no es cierto? Cuando estábamos hablando de la retroalimentación, se basa específicamente en reforzar el conocimiento, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, un resumen de todas las clases anteriores. Estamos retroalimentando, reforzando de los temas ya tratados, ¿no es cierto? Específicamente la retroalimentación tiene esa función, ¿sí? Veamos lo siguiente, modelos de iceberg. Esto es cuando a la imagen, ¿sí? A la imagen que usted proyecta, mire, la podemos ver que sea visible o no visible. Mire, destreza de conocimientos, que se refiere al comportamiento observable, los conocimientos, actitud y habilidades. Ya, ¿se acuerdan que yo les decía que existen seres humanos que para adquirir un conocimiento o para aprender algo, no todos tenemos esa misma facilidad? Hay unos que simplemente con escuchar podemos adquirir el conocimiento, otros tenemos que ver cómo se desarrolla ese conocimiento, otros tenemos que escribirlos. Entonces todo eso implica de una forma de su personalidad para expresarlo. Entonces ahí lo hacemos de una manera visible. Y cuando no es visible, mire, los rasgos de personalidad. O sea, si nosotros lo vemos del ser humano, en el visible sería extrovertido, ¿no es cierto? Y el no visible sería introvertido. ¿Ya? Sí, porque hablamos de los rasgos de personalidad. Entonces usted ve la diferencia de una persona que es alegre, dinámica, siempre está motivándose, a otras personas que son más tranquilas, que sí cumplen con su rol dentro de la empresa, pero lo hacen de esa manera más pacífica, más pasiva, no son muy visibles, pero que son muy importantes dentro de la organización, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando del modelo iceberg. Entonces usted entonces a las personas
extrovertidas van a ser visibles, ¿no es cierto? Y las no visibles van a ser las introvertidas, porque así las tienen clasificadas los psicólogos o la psicología al estudio del ser humano. Y aquí tenemos algo para reflexionar, ¿sí? Ustedes ven esa imagen ahí, claramente sabemos de quién se trata, ¿no es cierto? De la famosa, de este personaje que se dedicó a servir a la sociedad, ¿sí? Y que dejó un legado, ¿no es cierto? En el cual nos dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y que incluso esta frase debemos nosotros ponerlas en prácticas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos ponerla en práctica? Pues normalmente hay personas que en algún momento pueden ayudar a otra persona que lo necesita, sí, pero hay dos tipos de comportamiento, mire, que puede ser visible o no visible. Mientras que una persona lo publica, lo comenta, lo difunde de la acción que hizo contra esa otra persona, mientras que la otra persona lo hace también, ¿sí? Pero se queda tranquila, contenta, satisfecha de que ayudó a otro ser humano, pero que no le interesa que se integre la sociedad, los amigos, los vecinos, sus familiares. Entonces esa es una manera de decirnos esta frase, ¿no es cierto? Sigamos, compañeros. Pirámide de Maslow. Mira, aquí tenemos una fase, otra manera de cómo nosotros poder conocer y analizar y de pronto formarnos una idea con qué persona nosotros tenemos al frente. Usted se puede ya dar una pequeña idea de esa persona mediante esta pirámide, ¿sí? Ahí tenemos las diferentes fases que habla desde las fisiológicas, ¿sí? Entonces va de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Primero tenemos que conocernos así, mire, fisiológica, la respiración, la alimentación, dormir, vestir, todas estas nosotros cumplimos, todas estas fases como seres humanos. Mire, y luego vamos a la segunda fase, segundo escalón. Una vez que tengamos la primera, vamos a la segunda, que tenemos que tener una seguridad, ¿no es cierto? Física, de empleo, de recursos, de salud, de propiedad privada. Continuamos con el peldaño y tenemos social y pertinencia, ¿ya? Entonces ahí nos habla de la aceptación social, de las parejas, las amistades, familias, afectos, o sea, mire, todo esto tiene que cumplir el rol dentro de la sociedad como ser humano. El autoestima y el reconocimiento, ¿sí? Confianza, educación, reconocer si en algún momento nosotros tenemos un error y admitirlo, ¿no? Ese es el ser humano, ¿no? Pero nosotros sabemos que a veces existen personas que saben que han cometido error y no lo aceptan. Bueno, es la forma de ser del ser humano, es la personalidad, es la conducta, son los factores que influyen a que esa persona tenga ese tipo de comportamiento. Y por último, la última fase de ser y autorrealización, ¿no es cierto? Que se refiere al desarrollo potencial de la actitud. Sí, siempre una persona debe ser optimista, tiene que motivarse todos los días, levantar con ese ánimo para decir de que todos los objetivos que se ha planteado los va a cumplir, de que habrá problemas, de que tendrá que hacer muchas cosas para llegar a cumplir esos objetivos, ¿sí? Y como eso, si tiene una serie de dificultades, mire, entonces tiene que ser creativo, ¿sí? Mire, habla de que sea de la creatividad,
como en este caso, mire, la falta de problemas, nosotros tenemos que emprender nuevas formas de ingreso, un emprendimiento, ¿no es cierto?, generar nuevos negocios. De acuerdo a los expertos en la administración, se dice que de la necesidad de los problemas que tienen la sociedad se generan las grandes empresas. Entonces simplemente nosotros tenemos que ser observadores donde existe una necesidad para nosotros poder emprender un negocio. ¿Por qué? Porque esa necesidad hace que usted vaya a solucionar el problema a esa parte de la sociedad, ¿sí? Entonces todo esto habla de la pirámide de Maslow. Percepción, ¿sí? Proceso donde un individuo organiza e interpreta sus ideas a través de los sentidos y da significado a su ambiente. ¿Ya? Importante en las relaciones humanas, proceso mediante el cual creamos imágenes mentales del entorno. ¿Ya? Eso quiere decir que tenemos que ser constantes, ¿no es cierto? Tenemos que seguir luchando hasta que nosotros tengamos esos objetivos, esas metas planteadas. El ser humano debe ser siempre optimista, porque la motivación debe estar constante. Primero, el autoestima de nosotros debe estar muy elevada, a pesar de que, mire, hay muchos factores de que a veces hace que el ser humano tenga un decaimiento, pero uno de esos factores es el estrés. Está demostrado que el estrés es una de las primeras enfermedades silenciosas que está matando al ser humano. Entonces usted tiene que ser persistente, tiene que buscar los medios de cómo no tener estrés. Y una de las maneras de liberar el estrés, de acuerdo a los estudios, es salir de la rutina, ¿no es cierto? Salir de la rutina de su ambiente de trabajo, de su entorno. Por ejemplo, hacer deporte, ir al gimnasio, ir de compras, salir con su familia, bueno, irse de viaje a una playa, a un río. Entonces eso hace de que usted libere todas esas tensiones que normalmente nos lleva el día a día por las actividades que desarrollamos, ¿no es cierto?, tan persistentes, ¿sí?, en la percepción. Y por último, las influencias. Mire, esto hace un resumen de todo lo que hemos hablado durante toda la semana, que estamos hablando, mire, de la cultura. Habíamos dicho que en el Ecuador están bien definidas de acuerdo a que en nuestro país existe la costa, la sierra y el oriente, ¿no es cierto? Sí, otras de las influencias que pueden ser la herencia, necesidades, presiones de compañeros, intereses, valores, juicios y expectativas. Todo esto, como la imagen refleja ahí, ¿no es cierto?, de que podemos, por medio de la influencia de muchos compañeros, tomar actitudes o tomar decisiones que sean favorables o sean negativas para esta persona y que por ende va a influir dentro de la compañía, dentro de la organización. Y como ahora nosotros ya hemos conocido o hemos retroalimentado muchas fases de las que debemos conocer al ser humano, esto nos va a ayudar a que mejoremos y pongamos en práctica directa o indirectamente estos valores y vamos a ver los resultados, ¿no es cierto?, que antes teníamos y que ahora los conocemos. Vamos a ver claramente la diferencia y conocernos más como personas. De pronto yo no sabía si era una persona extrovertida, introvertida, o qué pasaba con este tipo de situaciones.
qué parámetros yo debo reforzar en la comunicación, en la parte de interprofesionales y todo ese tipo de situaciones que me van a permitir mejorar, ¿sí? Cómo tomar las soluciones a los problemas, todo ese tipo de situaciones. Estamos con esto culminando la unidad 1 y también finalizando la semana, compañeros. Bueno, hasta entonces, esto ha sido la clase del día de hoy.